¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a hacer una revisión, un análisis sobre las tendencias y las expectativas económicas de México a partir de algunas evidencias, actualizaciones, de hecho, de información estadística, de información y pronósticos de crecimiento económico por organismos nacionales e internacionales, que nos pone un poco al tono de la actual coyuntura económica, pero sobre todo la perspectiva de crecimiento económico para este año en particular, para el 2026. En este espacio hemos hecho énfasis sobre la política proteccionista del gobierno de los Estados Unidos, que pues propició prácticamente una guerra comercial, la utilización reiterada de política arancelaria que prácticamente impactó a todas las economías del mundo. En el caso mexicano tuvo pues consecuencias, efectos adversos en el conjunto de variables económicas del país, y diríamos la parte más relevante es que a final de cuentas contribuyó a que en el 2025 hubiera menos crecimiento económico, repito, con una serie de elementos y matices que vale la pena comentar. De entrada, hay una caída de la inversión en el 2025, de la inversión física, prácticamente durante todos los meses del 2025, todos los meses del año pasado. Y obviamente esto impactó al crecimiento económico del Producto Interno Bruto, sin la falta de inversión pública y privada. Eso también es un tema a destacar que no podemos soslayar. Pero cuando hacemos el recuento, es decir, de aquellos factores que inciden en la actividad económica del país, vemos sobre todo aspectos que no se logran equilibrar adecuadamente en lo que llamamos la demanda agregada, la demanda interna del país. Por un lado vemos que el consumo privado tiene un comportamiento robusto en el 2025, pero como señalábamos, prácticamente la actividad industrial estuvo en retroceso. La actividad de inversión estuvo en retroceso. La inversión física, que tiene que ver con la industria de la construcción y que tiene que ver con maquinaria y equipo. Pero además el gasto público tuvo efectos moderados que a final de cuentas, al hacer la conjunción de estos factores, consumo, inversión y gasto del gobierno, se reflejó, como ya lo señalamos, en menor crecimiento económico. Pero vale la pena revisar particularidades de las tendencias económicas recientes, con información también reciente que acaba de dar a conocer el INEGI, y los pronósticos de crecimiento económico. Cuando revisamos los sectores clave de la economía en el país y finalmente el crecimiento que se obtuvo durante el 2025, podemos destacar algunos aspectos. Repito, de entrada, no hay que perder de vista que lo que en principio debemos establecer es que hay una desaceleración económica en el país. En el 2024 el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 1.4%, y el crecimiento, el que recién acaba de dar a conocer el INEGI, ya no es oportuno, sino es la primera estimación oportuna, la primera estimación preliminar, mejor dicho, corrijo, es de 0.6% el crecimiento en el 2024.
2025. Es claro que si lo ponemos en una perspectiva mayor y podemos observar de manera muy específica la gráfica que tienen a la vista, pues hay una caída de crecimientos entre el 2021 y el 2023 sobre una tasa del producto de 4.1% a una caída en el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto del país a 1.4 en el 2024 y de 0.6% en el 2025. Hay momentos que podemos explicar de manera detallada, pero aquí, insisto, buena parte de esto tiene que ver, en principio, de el comportamiento de sectores específicos que vale la pena también comentar. Por ejemplo, las actividades rurales en el 2024 tuvieron un crecimiento bajo, digamos, las actividades del campo, las actividades primarias, un crecimiento en el 2024 de 0.4%. Sin embargo, para el 2025 diríamos, buena parte de no haber tenido una caída mayor en el Producto Interno Bruto fue gracias a las actividades primarias, a las actividades rurales. Las actividades del campo tuvieron un crecimiento anual el año pasado de 4.2%. Repito, uno de los sectores que aportaron de manera significativa al crecimiento económico del país. En cambio, la parte industrial, pues diríamos, ni en el 2024 ni en el 2025 tenemos por lo menos señales de recuperación en todas las actividades industriales del país. Obviamente que hay algunas que destacan y que son relevantes en la aportación al Producto Interno Bruto. En el 2024, el conjunto de actividades industriales tuvieron un decrecimiento de 0.4%. Y en el 2025, el año pasado, tuvieron un descenso de 1.3%. Sin embargo, aquí vale la pena destacar que hay dos sectores que no se han podido recuperar o que en todo caso tuvieron condiciones contractivas. La industria de la construcción se contrajo de un crecimiento de 3% a 1% del 2024 al 2025. Y es un sector que tiene una derrama muy importante por el tipo de eslabonamiento productivo que tiene este sector. Impacta una serie de ramas vinculadas a la industria de la construcción. Y el otro fue la manufactura, que sigue teniendo condiciones recesivas. En el 2024 tuvo una caída de 0.1% y en el 2025 de 0.5%. Es decir, buena parte de la explicación de la industria de la construcción, mejor dicho, del conjunto de las actividades industriales, estriba en esta caída o condiciones recesivas, tanto de la industria de la construcción como de la manufactura. Y el otro sector que tuvo un comportamiento a la baja fue el de comercio y servicios, que en el 2024 creció 2.3% y para el 2025 disminuye a 1.3%. Esto significa, sin duda, de que hay un debilitamiento del mercado interno, que las actividades comerciales, sobre todo, no pudieron recuperarse a partir probablemente de que el impacto que tuvo el achicamiento del mercado laboral, la reducción de los ingresos a partir de menos oportunidades de trabajo, impactaron sectores como el que estamos señalando. Sin embargo, también habría que destacar de que uno de las referencias que habría que tomar en cuenta es que las expectativas económicas para el presente año de entrada son de mejoría.
Las estimaciones, yo traigo 4 estimaciones, 4 referentes de estimación del Producto Interno Bruto para el presente año, que en conjunto, digamos, como los aspectos generales del pronóstico de crecimiento, es que hay mejoría en el 2026. El Banco de México, en su más reciente estimación, modifica la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México de 1.1%, que es la previa, a 1.6%. El grupo Banamex traía una estimación previa de 1.3% y hoy está estableciendo que el crecimiento del producto para el presente año va a ser de 1.6%. Los especialistas en economía del sector privado, que es una encuesta que aplica el Banco de México, su estimación pasa de 1.2% a 1.4% en el presente año. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo modifica su expectativa de 1.2% a 1.4%. Es decir, el conjunto de estimaciones que se hacen sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto de México es de mejoría. Sin embargo, habría que retomar o integrar a este análisis cuáles son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo, pues, son factores negativos y factores de riesgo positivos. La parte que vale la pena destacar es que uno de los riesgos negativos para el crecimiento económico de México es de que Estados Unidos crezca menos de lo esperado. Ese puede ser un factor que incida negativamente en el caso mexicano. Y otra de las partes importantes que puede tener efectos no favorables para el crecimiento económico es que los ajustes en el gasto público sean o recaigan particularmente en la inversión física. 2 factores que, repito, habría que considerar porque impactarían negativamente en el crecimiento económico del país. Pero hay también factores de riesgos positivos. Uno es que el crecimiento de Estados Unidos esté por encima de lo esperado, un mejor crecimiento que lo que cerró en el 2025. Y evidentemente hay un tema que es el centro del análisis, es que la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos resulte positivo, es decir, que sea exitoso en la mayor parte de componentes o de aspectos de la revisión técnica y política, ¿por qué no señalarlo?, de la revisión del TEMEC. ¿Por qué? Porque esto implicaría de hacer una revisión básicamente sobre las bases del actual tratado comercial, pues mejoraría las exportaciones de México y habría una mejoría en la atracción de inversión extranjera directa. Factores que son muy favorables para la expansión de la economía mexicana. El otro, pues sin duda, uno de los factores que hasta parecen obvios, es de que el mundial que se realiza entre los meses de junio y julio, pues tenga una derrama económica positiva para el país. Y yo creo que no habría que perder de vista que, a final de cuentas, eso puede tener un efecto en factores que tienen que ver con el consumo y que tienen que ver con otros aspectos vinculados a la derrama turística que esto pueda generar. Sin embargo, hay uno de los aspectos que hoy requiere de un análisis específico, de un análisis muy puntual de lo que está sucediendo en el Oriente Medio. Este conflicto en donde Estados Unidos e Israel pues combaten en Irán aspectos que tienen que ver con la geopolítica y que tienen que ver con el tema, a mi juicio, con el tema petrolero.
Este conflicto, que prácticamente pues, ya llevan 3 días, puede estar generando un cambio importante en el precio internacional del petróleo. La expectativa empieza a tener, digamos, grados de preocupación porque, por ejemplo, en el caso mexicano, la estimación del precio del petróleo como referencia del presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal es sobre $49 por barril. Bueno, pues actualmente la referencia que tenemos del precio internacional es que ya ronda los $60 por barril. Y aquí pues lo preocupante, o en todo caso, la expectativa de un encarecimiento de la energía en el presente año es que el conflicto lleve a precios internacionales en petróleos de referencia como el Brent del Norte en niveles de $100 por barril. Y obviamente pues eso implicaría encarecimiento de las cadenas de suministro y impacto particularmente en los precios de muchos bienes y servicios que pueden estar, digamos, trastocando el tema inflacionario en varios países del mundo. En el caso de México, pues estaríamos hablando que puede cambiar la expectativa de precios que hemos estimado que en este año la inflación ronde el 4%, pues si hay una modificación a partir de un aumento en el precio de la energía, pues puede haber un impacto, digamos, negativo para el poder de compra de la población mexicana. El precio internacional en esa expectativa de mejora, de incremento importante, evidentemente es un alivio o un impacto positivo para Pemex en particular, pero para las finanzas públicas también del gobierno federal. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que prácticamente el 60% de los requerimientos de demanda de gasolinas se importan. Y eso puede ser, digamos, un efecto no tan positivo para el caso mexicano, que puede encarecer el precio de las gasolinas y que obligue al gobierno federal a establecer subsidios temporales para tener controlado o tener bajos los precios de las gasolinas. No, el panorama en diríamos, pues es prematuro, si lo quieren ver así, pero pues hay que poner las señales de lo que implicaría esta situación del conflicto en el Medio Oriente. Podemos sacar algunas conclusiones a partir de la evidencia que acabamos de mostrar. Es claro que México, de acuerdo a lo que estamos comentando, mejora las expectativas de crecimiento económico en el 2026 e incluso las estimaciones es de mejoría para el 2027. En un entorno complejo, habría que establecerlo, generado por un lado con los aranceles, la revisión del TEMEC y el conflicto, como lo acabamos de apuntar, en el Medio Oriente. El consumo, todo apunta que el consumo privado, la inversión productiva, la inversión física del gobierno y el gasto público pueden ser elementos que ayuden al crecimiento económico del país. Por lo menos así lo estamos evaluando, de que buena parte de la mejoría estriba en mejoramiento de la demanda agregada, de la demanda interna. En ese sentido, en el 2026 estaríamos esperando un crecimiento económico del Producto Interno Bruto de 1.6% y de 2% para el 2027. Son planteamientos iniciales, son estimaciones iniciales que estaremos revisando de manera permanente en ese espacio, en ECO Económico. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en ECO Económico,
el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.